Hola, ¿qué tal? Soy Susana y en este canal te cuento mis cosas peculiares y divergentes para entretenerte, para hacerte pensar y para crear comunidad. En el vídeo de hoy te quiero hablar concretamente de mis emociones y reflexiones y de un poco también de la boda de mi hijo mediano, que ha sido hace poquito. Hemos viajado a Bulgaria para esta celebración, que ha sido súper sencilla, pero muy, muy emotiva, como te digo. Y, y bueno, te lo quería comentar porque me ha sorprendido las cosas que pensaba mientras estaba celebrando la boda. Ha sido una boda civil eh, y lógicamente pues al ser Bulgaria pues hay otras tradiciones y otras cosas diferentes que se hacen y tal. Y bueno, yo lógicamente pues no entendía prácticamente nada de lo que estaban hablando porque toda la ceremonia fue en búlgaro. Y bueno, pues como te digo, fuimos muy pocas personas, fuimos en total 15, 16 personas. Y bueno, pues aparte de los novios, pues estábamos los padres de mi nuera, nosotros y los testigos, aparte de las personas de allí, de la oficiante y otra persona que estaba ayudando. Entonces, pues estábamos todos como puestos así esperando a los novios y cuando entraron los novios pusieron la música de la marcha nupcial, la de ta, 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 ta. Y en ese momento, o sea, yo estaba muy bien hasta ese momento, a ver, estaba emocionada, estaba contenta, pero no esperaba tener esa reacción tan visceral, ¿no? Es que empecé a llorar, no podía controlar el llanto, o sea, no en plan hipo, ¿no? Pero empecé a llorar de la emoción. A ver, a mí la música, yo soy hipersensible sensorialmente, neurodivergente. Si no lo has visto más de mis vídeos, pues te cuento que soy autista del tipo 1, hiperactiva con atención divergente y altas capacidades. Pero bueno, como te digo, la hipersensibilidad auditiva pues hace que muchas músicas, no solo aquí en la boda de mi hijo, ¿no? Sino otras músicas, pues yo que sé, de las Olimpiadas o de... Hay ciertas canciones que como que me sobrepasa la emoción y me da por llorar por la emoción, no por tristeza, sino por pura emoción. O sea, mi sistema nervioso se sobresatura y bueno, pues llorando se libera, ¿no? Y bueno, pues eso, el ver a mi hijo casarse, pues me hizo estar con unas reflexiones que yo me asombro, ¿no? Un poco de las cosas que pensé. Y fue un poco como, como un recordatorio, ¿no? De la vida de mi hijo y lo orgullosa que me siento como madre porque, bueno, pues no ha sido fácil, no ha sido fácil ni para él ni para mí tampoco. A él ahora ya tiene 31 años, ¿vale? Pero desde bastante pequeño yo decía que mi hijo había algo diferente y no sabía cómo ponerle palabras, ¿vale? No sabía cómo expresarlo, pero había cosas que yo veía que era muy, muy inteligente, que era muy listo, que hacía muchas cosas, eh, pues eso que se veía que era muy espabilado, pero también otras cosas pues que no paraba, que le hablabas y estaba como en otro mundo. Bueno, pues un montón de cosas que no voy a entrar en todos los detalles, pero bueno, que yo desde muy pequeño, desde el año y medio, los 2 años más o menos, yo ya empecé a decirlo, pregunté al psicólogo y hasta los 7 años que ya la cosa pues era bastante, perdón, evidente, sobre todo en la escuela, en el colegio, perdón, pues bueno, por fin conseguí en uno de los centros, en uno de los colegios, que el psicopedagogo del centro le hiciera unos test. Y fue la primera persona que me dijo que, que podía ser algo que necesitaba la valoración de un neurólogo. Y gracias a eso, gracias a ese test y
a esa posibilidad de ir con ese test a pedir cita con un neurólogo fue que le diagnosticaron la hiperactividad de tipo combinado, o sea, hiperactividad con atención divergente. Eso se lo diagnosticaron a él cuando tenía 7 años y ya te digo que él tiene ahora 31. Entonces no se diagnosticaba prácticamente a nadie. A él le hicieron pruebas de lo que se llama potenciales evocados, que le pusieron cables y vieron una pantalla, bueno, un montón de pruebas. Y el neurólogo me dijo que mi hijo era hiperactivo del libro y bueno, pues al principio no le recetaron medicación, sino que probamos otras cosas y luego ya pasamos directamente a la medicación y estuvo tomando medicación hasta los 17 años más o menos, en los que bueno, no nos ayudaron prácticamente nada en el instituto y a pesar de que mi hijo es altas capacidades también, pues bueno, el tema de los estudios fue bastante complejo. Pero bueno, él ahora mismo es un hombre súper exitoso, es muy trabajador, tiene la cabeza muy bien amueblada, es una persona, un amor de persona, no es porque sea mi hijo, pero es que es así, y muy divertido, en fin, tiene muchas cosas bueno, que estoy muy orgullosa de la familia que está creando también con su niña, que él siempre quiso ser padre y es un padre maravilloso. Y bueno, pues eso, que en la boda estuve pensando, ¿no? en todas esas cosas, en todas, como haciendo un repaso, ¿no? Desde pequeño, pues cómo fue evolucionando, cómo fuimos pidiendo ayuda a distintos profesionales de la salud mental y de otras cosas, y yo no sabía entonces que yo era neurodivergente, o sea, yo a mí misma nunca me consideré que podía ser hiperactiva con atención divergente, hasta que ahora que ya sé de verdad, en mí misma cómo funciona, pues lo veo clarísimo. Pero yo hasta que no ha nacido mi nieta y hayamos indagado un poco más y yo haya indagado un poco más en mí misma, en verlo en mí, porque no lo veía, pues como te digo, yo he visto en mi hijo, pero claro, mi hijo es una persona diferente a mí y no todo el mundo que es hiperactivo con atención divergente es igual. O sea, la forma de funcionar de mi hijo es diferente a la mía, por la que yo tampoco sabía que es algo genético, o sea, es algo que se hereda. Yo ahora sé más o menos de dónde proviene genéticamente hablando de mis padres, de mi madre, en fin, de mis abuelos, de dónde viene, pero bueno, que como te digo, durante la boda pues estuve haciendo, no me lo propuse, fue algo que surgió, ¿no? Como fue un momento no sé, de alegría inmensa, de emoción y de orgullo de madre, también por poder estar ahí, ¿no? Que fue un privilegio poder disfrutar de ese momento tan íntimo y bueno, pues eso, que han sido muchos años de muchas cosas, como madre también, ya te he hablado del tema en otros momentos, pero para mí la maternidad ha sido algo súper importante, pero no ha sido fácil por muchas cosas. Y eso, el ver que tus hijos crecen, o bueno, yo no, a lo mejor tú no tienes hijos, pero tienes familia, tienes a lo mejor sobrinos, o el ver cómo evolucionan, ¿no? Las personas y yo en mi caso concreto pues ver la evolución de mi hijo desde pequeño, cómo también él ha ido sobreponiéndose a sus dificultades y aprendiendo a gestionar muchas de sus cosas y también cómo aprovecha sus fortalezas, porque mi hijo las aprovecha fenomenal, o sea, es mucho, a ver, yo creo que no, es más importante, a lo mejor no tanto ser inteligente, sino ser listo, ¿no? Yo me considero una persona muy inteligente, pero que tengo que aprender a ser lista. Y mi hijo es altas capacidades, o sea, es muy inteligente, pero es muy listo, sabe navegar muy bien por la vida. Y eso es algo que he aprendido básicamente él, también por su personalidad.
pero bueno, que es algo que me doy cuenta y que valoro un montón. Si estás oyendo unos ruidos, es mi gata que se está haciendo las uñas en el poste que tiene en el rascador. En fin, que como te decía, fue una ceremonia muy, muy interesante también no solamente por el hecho de que se hayan casado, de que mi nuera es fantástica, la quiero un montón, es una mujer de verdad súper, súper especial y yo creo que hacen muy buena pareja, son muy buenos padres y bueno, yo creo que les va a ir muy bien en la vida. Sobre todo por eso, porque hacen muy buen equipo y ya llevan tiempo juntos, viviendo juntos. Ya la niña tiene casi año y medio, o sea que ya saben también lo que es el tema de ser padres y de gestionarlo en pareja. Y bueno, que eso a nivel de emociones y de reflexiones, pero bueno, también hubo curiosidades en la boda de cosas que se hacen diferentes, que yo no sé cómo se hace en tu país. Aquí en España, yo con mi marido me casé, yo no me he casado por la iglesia nunca, me casé por lo civil, perdón, con mi marido va a hacer ahora ya 8 años. Y bueno, pues es una ceremonia como muy legal, ¿no? Pues te dicen cuál es tu número de DNI, el número de DNI, que la ley no sé qué, la ley no sé cuántas. Pues eso, es como un contrato, entonces es una ceremonia un poco fría desde mi punto de vista. Bueno, la emoción la pones tú, ¿no? Pero lo que es el acto del matrimonio civil, pues es así como todo términos muy legales, pero sí que es verdad que la persona que ofició la ceremonia, pues sí que leyó un poema y bueno, lo hizo un poco como más bonito, ¿no? Entonces, pues sí que hubo intercambio de anillos, firmamos el acta matrimonial y bueno, pues nosotros habíamos llevado una música que pusimos al final de la ceremonia, que es la de James Brown, la de I Feel Good. Bueno, que no la canto más porque si no YouTube se enfada con el copyright. Pero bueno, eso es así más o menos en España, que bueno, hay gente que hace celebraciones, no el acto en sí del matrimonio civil del ayuntamiento o lo que sea, sino que bueno, hacen ceremonia un poco especial, a lo mejor en un restaurante o que lo hacen como algo simbólico, como otras ceremonias como un poquito más románticas o más así, pero son aparte de lo que es directamente el acto del matrimonio, del acto del legal, ¿vale? Y allí, pues aparte de que debieron también hablar un poco de eso, ya te digo que yo no entiendo búlgaro, pero más o menos lo puedo entender. Ellos allí, los testigos, regalan a los novios una botella de cava con 2 copas y la botella va grabada con el nombre de los novios y la fecha. Y en el acto de allí de la celebración, pues toman y brindan con la copa de cava y bueno, eso aquí en España no se hace. También hubo intercambio de anillos, dijeron que sí también, o sea que aceptaron el tema del matrimonio, también hubo firma. Y otra cosa que es diferente es que al salir de la sala, pues el novio lleva a la novia en brazos hasta fuera de la puerta. Y eso aquí en España no se hace, pero me pareció que era muy original. Y aquí en España se tira arroz a los novios o pétalos de rosas si no te dejan tirar arroz, porque hay ayuntamientos y sitios que no te dejan. Y allí lo que tiran es bulgur o trigo, ¿vale? Esa es otra pequeña diferencia que te quería comentar como curiosidad, ¿vale? Y bueno, pues eso, que estoy muy contenta. Ha sido un viaje muy emotivo, lo hemos disfrutado un montón y nada, como te digo, que me pasé la ceremonia llorando, pero llorando de pura emoción y mis pensamientos estaban en el recorrido de la vida de mi hijo hasta el presente y de nuestra relación también madre-hijo y nada, ha sido todo muy, muy bonito, muy emotivo, como te digo. Yo creo que
Hay muchas veces que no hace falta hacer unas pedazos de celebraciones de 400 invitados, de 200, de una pedazo de gastar un montonazo de dinero y que no hace falta, o sea, que lo quieres hacer, te lo puedes permitir y tal, pues oye, fenomenal, pero que no es necesario. En este caso, ya te digo, ha sido algo muy sencillo, pero para recordar toda la vida con una sonrisa y con mucho orgullo. Y nada, es lo que te quería contar hoy. No sé si tú has vivido alguna circunstancia parecida en tu familia, tú en tu propia vida, si tú te has casado, pues tu boda, si fue algo emotivo o alguien de tu familia. Bueno, pues eso, si tienes algo constructivo así chulo, bonito que contar, pues bienvenido sea en los comentarios. Si crees que este vídeo le puede resultar interesante a otra persona, por favor compártelo. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas ya y nada, como siempre, espero que pases un día muy, 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 muy bonito. Te mando un beso enorme y hasta la próxima. Chao.